Hoy vamos a hablar del espacio y el tiempo a través del tiempo. Según Zygmunt Bauman, si antes de la modernidad, en cualquier época del pasado, desde la prehistoria hasta el industrialismo, si a una persona se le pedía que explicasen qué querían decir con espacio y tiempo, seguramente esas personas dirían que el espacio es lo que uno puede recorrer en un determinado tiempo, mientras que el tiempo es lo que se necesita para recorrerlo. Pero si nadie les pedía explicación, difícilmente se abocaran a expresar esas definiciones. Renato Ortiz nos cuenta que, por ejemplo, en París, a principios del siglo XIX, aquellas personas que vivían cerca de la ciudad, entre unos 20 o 30 kilómetros, jamás en su vida se habían desplazado hacia la capital, que en aquel momento era considerada la capital del mundo. Y esto nos da un claro panorama de que las distancias eran consideradas mucho mayores que las de hoy, y que las personas no tenían interés de salir de su lugar de nacimiento. Si pensamos en la antigüedad o en la Edad Media, las únicas formas de trasladarse eran por la guerra, por pedir algún consejo quizás a un oráculo, o por alguna cuestión religiosa, como las peregrinaciones, o por el comercio, pero eso estaba limitado a muy pocas personas. Casi la totalidad de las personas, hasta la modernidad, no se movían de su territorio. Esto quiere decir que el espacio era fijo y no estaban unidos todavía los lugares, ni por carreteras, ni por ninguna otra vía de comunicación. Y con el tiempo ocurría algo igual. Al no existir el reloj, las personas se manejaban por el tiempo diurno y era el sol el que marcaba cuando iniciaba el día y cuando terminaba. Pero cuando el industrialismo y la modernidad, que nacieron juntos, necesitaban del desplazamiento de las personas y de las mercancías, urgió en aquel momento cambiar las categorías de espacio y tiempo que habían sido las mismas durante toda la humanidad. Para ello construyeron las primeras rutas para unir aquellas ciudades y también las primeras vías. Con el ferrocarril, el espacio se modificó para siempre porque unió las ciudades y además las grandes fábricas necesitaban de trabajadores. Y comienza la migración y la modificación de los espacios donde los hombres van a vivir a la ciudad. Y estas estaciones de tren tenían los primeros relojes que indicaban el horario para que las personas pudieran trasladarse. Y a su vez llegar a las fábricas en las que trabajaban, que no tenían relojes de acceso público, sino que solamente los patrones de las empresas los tenían, y con eso podían controlar algo que también era una novedad. Ahora se vendía la hora de trabajo, lo que antes no sucedía, y aunque hoy nos parezca muy normal, la gente no podía vender su tiempo porque no consideraba la categoría de tiempo todavía. Pero a su vez hubo que modificar otras cosas para que estas categorías pudiesen sufrir esos cambios, porque el industrialismo necesitó además para su formación lo que se llamó el sentimiento de nación, porque nación es una sociedad que se imagina como una comunidad, pero tanto la nación como el industrialismo son fenómenos convergentes. La nación se realiza históricamente a través de la modernidad, y la modernidad para realizarse necesitó la dilución de las fronteras, el cambio de los espacios y la modificación de la percepción del tiempo en las personas. La idea de nación implica que los individuos dejen de considerar sus regiones como base territorial de sus acciones. Es decir, hay un desdoblamiento del horizonte geográfico tal cual se concebía antes. Las naciones hacen que desencajen las particularidades de las personas y las integra como una parte de una sociedad. Los hombres empiezan a estar referidos a una totalidad. Un ejemplo de esta transformación
es el surgimiento de aquellas redes de comunicaciones, que fueron las vías férreas, las carreteras, el transporte urbano. Luego vino el telégrafo y más adelante los diarios. La modernidad es el resultado de un doble movimiento. Por un lado, la desterritorialización de los hombres y su reterritorialización en el ámbito de otra dimensión. La identidad nacional exige un esfuerzo permanente de construcción. Entonces, históricamente la modernidad se realizó a través de la nación, pero con una dinámica distinta, ya que la desterritorialización que proporciona la nación es parcial y favorece la movilidad de las cosas solo en el horizonte. La modernidad requiere de un desarraigo aún más profundo. Pero si seguimos avanzando en esa modernidad, nos vamos a dar cuenta que así como el Estado fue necesario para modificar aquellas categorías de espacio y de tiempo, el Estado-nación, ahora en nuestra cotidianeidad es el consumo, el mercado y las transnacionales, los mass media, aquellas instancias de legitimación cultural, de definición de normas y de orientación de conducta. Así como alguna vez fueron el Estado y la escuela los actores privilegiados de la construcción de identidad, ahora son las agencias en el nivel mundial quienes favorecen la elaboración de identidades desterritorializadas. Pero bueno, volvamos a la época de los primeros relojes. Luego la humanidad se habituó y normalizó el uso de ellos y dejó de concebir el tiempo tal como lo hacía antes con el ciclo circadiano, que es aquel del día y de la noche, en el que los cuerpos y nuestras neuronas están sometidos aún hoy, ya que nuestra capacidad intelectual es mayor cuando está la luz solar y nuestra sinapsis neuronal empieza a decaer con la noche. Una vez instaladas las carreteras y los trenes, la movilidad también se hizo algo cotidiano y estos aspectos de las personas que no salían de su pueblo quedaron invertidos. Ahora es muy poca la gente que no sale de su lugar natal. Pero también ha habido otro desdoblamiento del espacio y del tiempo que tiene que ver con los alimentos. Antes solo se podían consumir los alimentos estacionales, pero luego la ciencia logró que se desterritorialice el alimento porque mundialmente empezó a distribuir y a través de la genética a manipular los alimentos para que pudieran consumirse. Y además los sacó de su origen, es decir, ya no había que viajar a otro país para probar su comida, sino que a través de la importación de los medios de transporte y de la ciencia genética, la comida pasó a ser un hecho desterritorializado. De esta manera se rompe la relación entre lugar y alimento, ya que la comida industrial no posee ni necesita ningún vínculo territorial. El ejemplo de McDonald's es el que mejor nos deja comprender lo que es la deslocalización de algo. Además, esta deslocalización de la comida, en el caso de McDonald's, por ejemplo, también generó y expresó un nuevo patrón, porque empezó la comida rápida. Ya no había tiempo para comer en casa y surgió la necesidad de conseguir comida a buenos precios o a precios módicos. Y lo que hacen los hermanos McDonald's cuando lo fundan es aplicar un modelo que en la jerga económica se llama el modelo de taylorización que se usaba en las fábricas. Es una producción de sándwiches basada en la atención al cliente. Pero el éxito de esa fórmula se explica también por la sincronía entre producción y consumo. Para el mundo moderno, el tiempo es una función de interrelación de un conjunto de actividades. Perder el tiempo significa estar fuera del orden de las cosas. Entonces, si comer es una pérdida de tiempo, se puede comer comida rápida. Tenemos que pensar además que esta revalorización del tiempo hizo también una redefinición de ciertos significados de las
actos sociales, por ejemplo, del almuerzo. El almuerzo era toda una institución social, era una especie de comunión colectiva, y hoy cada uno en realidad ya coordina su propio tiempo en función de las propias actividades, es decir que también hay una deslocalización del acto de comer. Es decir que si uno pudiese lograr hacerse la imagen de cómo el mundo primero, separado en sí mismo, se unió a través de las vías de comunicación y de la modificación del espacio y tiempo, puede ver cómo hoy ya no hay más centralidad y la movilidad de las fronteras se diluyó, y la oposición entre lo autóctono y lo extranjero deja cada vez más de existir. Estamos ante lo que Renato Ortiz llama la mundialización. En cierta manera, en estos 200 años hacia atrás, lo que Bauman llama la prehistoria del espacio y del tiempo, fue siempre igual, pero en estos 200 años en adelante ha habido un cambio cada vez más acelerado, que fue primero en la localización a través de los estados nacionales rumbo a lo que es la mundialidad, en donde los espacios se modifican constantemente y las fronteras se mueven cada vez más hacia lo individual, hacia las propias casas. Ya no van a existir las diferencias solo nacionales, sino las diferencias individuales, en donde los seres humanos administran su tiempo en pos de la producción y el consumo de la tecnología, y su espacio en pos del aislamiento cada vez mayor. Nos despedimos con una frase de Bauman que un poco viene a resumir en muy pocas palabras lo que ha sucedido en los últimos 200 años, en donde se ha modificado la naturaleza y el comportamiento natural en pos de esta nueva forma de relacionarnos con el espacio y el tiempo tan necesarias para la modernidad. Y dice: la modernidad consiste en forzar a la naturaleza para que sirva obedientemente a las necesidades humanas.